piedad personal o hipocresía. Piedad personal o hipocresía. Estoy anotándolo. Entonces, denme 2 segundos. Hipocresía. Ahí está. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 1. Y ese es un tema bastante relevante, yo creo, en general. Y quizás no lo sea para ustedes en este momento, pero ahorita vamos a ver por qué tiene que serlo para nosotros en todo momento. ¿Sí? Dice Mateo 6, versículo 1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre, que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, dentro de este pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 1, ya hemos estado hablando del Sermón del Monte. ¿Sí? El sermón tan famoso que dio Jesucristo a sus discípulos y a gente que los estaba rodeando cuando él se encontraba en Galilea. Entonces, lo que hizo Jesucristo era que estaba dando un mensaje específico para sus discípulos, pero gente se iba juntando de todas partes y estaban escuchando él la forma en la que estaba exponiéndoles lo que significa en este caso ser un discípulo de Dios. Y entonces vimos en todo Mateo capítulo 5 cómo es que comienza este mensaje tan grande con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Y si se extendiera un poquito más, podríamos decir que también llega al 13, pero en estas bienaventuranzas lo que hace es que primeramente comienza Jesucristo diciendo, las personas que son discípulos míos son personas bienaventuradas, bien favorecidas, son personas que tienen que estar alegres porque se encuentran como miembros del reino de los cielos y pueden pertenecer en verdad a lo que va a ser el reino futuro de Dios. Entonces pueden estar alegres, ¿sí? A pesar de que las circunstancias el día de hoy no luzcan como buenas, de todas maneras ellos están siendo bendecidos. Sin embargo, continúa el pasaje diciéndonos que el ser discípulos no es algo sencillo. Y si ustedes checan lo que dice en el versículo 20 de Mateo capítulo 5, podemos ver nosotros que Cristo tiene una versión muy alta de lo que significa ser discípulos suyos. Y entonces, por ejemplo, en el versículo 20 dice, si su justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí? Jesucristo tiene una versión muy alta. Y esto en verdad lo que significa es primeramente que para ser un discípulo de Jesucristo debemos de recibir una justicia que no podemos hacer con nuestras obras. ¿Sí? Una justicia que viene por nosotros mediante la fe, ser unidos a Jesucristo y recibir la justicia de la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo vivió una vida perfecta. Y esa vida perfecta es la única que va a conseguir que nosotros después de esta vida entremos en el reino de los cielos. Pero también significa que una vez que hemos recibido esa vida justa de Jesucristo, también tenemos que nosotros vivir una vida justa el día de hoy. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede decir simplemente, si no es por obras, entonces yo voy a actuar como yo quiera, sino más bien lo que hace Jesucristo es que coloca la imagen de escribas y fariseos porque ellos sí obraban bien. ¿Sí? Y dice, ustedes también tienen que vivir una vida que obra bien, solamente que necesitan aquello que a ellos le falta. Ellos están actuando bien, pero son como sepulcros emblanquecidos, que por fuera lucen muy bien, son blancos, están bien cuidados, bien limpiados, pero por dentro albergan a un muerto. ¿Sí? Ustedes tienen que ser más bien gente que por fuera y por dentro está actuando de una forma correcta y está viviendo de una forma justa. Y entonces Jesucristo, en los siguientes versículos del capítulo 5, lo que hace es que eleva nuestra visión de lo que significa esta vida justa. Lo eleva, si notan en sus Biblias, Mateo capítulo 5, hablando acerca de diferentes partes de la vida, como lo es, por ejemplo, la ira, versículo 21 al versículo 26, o las relaciones entre parejas, versículo 27
al versículo 32, o lo que son los juramentos o la integridad de la persona, versículo 33 al versículo 37. ¿Sí? Y finalmente termina con una exhortación doble en el versículo 38 al versículo 48 de estar amando a nuestros enemigos, estar orando por ellos, estar buscando su bienestar. ¿Sí? Y si notamos nosotros entonces todo lo que vimos del capítulo 5, vemos que el ser una persona que vive justamente, una persona que vive con bondad, es algo que es extremadamente sacrificial. Es algo que involucra la mente y el corazón de una persona que ha sido humillada por Dios y que entonces responde de tal forma, en humillación, sacrifica su carne, se sacrifica a sí misma por el bienestar de otras personas, ¿sí? Y es extremadamente difícil entonces. ¿Sí? Ahora, cuando comenzamos el capítulo 6, entonces, ¿qué está haciendo este versículo? Lo que hace este versículo es que nos advierte como una última llamada de atención que cuando obremos bien nosotros, tenemos que siempre vigilar cómo se encuentra nuestro corazón. Tenemos que vigilar que no estemos obrando bien con un mal propósito. Y eso básicamente cierra lo que sería el mensaje del capítulo 5, cuando estaba hablando acerca de esta idea de los fariseos. ¿Sí? Y entonces cierra lo que comenzó en el capítulo 5, versículo 20, que leímos ahorita. Voy a volver a leerlo. Versículo 5, 20. Si su justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y ahorita va a cerrar con la idea que dura unos versículos más de lo que vamos a ver hoy, pero con esta idea de la justicia de ustedes tiene que ser mayor, porque no tiene que ser una justicia como la de los fariseos y de los escribas, que era para sí mismos. Su justicia, mi justicia, deben de ser para Dios, no para ser vistos por los hombres. Eso es hipocresía. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es acerca de una advertencia sobre la hipocresía. Y esto es bien grande, amigos. Una de las mayores respuestas, porque la gente que no es cristiana dice que no lo es, o que no le da la oportunidad a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, es porque la gente dice, las iglesias están llenos de hipócritas. ¿Sí? Por eso es extremadamente grande este tema. Y ciertamente hay gente que es hipócrita dentro de las iglesias. ¿Sí? Y muchas veces alguno de nosotros va a caer en ese pecado o ha caído en ese pecado. ¿Sí? Hay gente que se llama a sí misma perfecta y que no lo es. Y eso es lo que es esa forma de hipocresía que ven las personas allá afuera. Pero tenemos que ver nosotros, sin embargo, que el mensaje de estos versículos no es primeramente acerca de observar la hipocresía de otros, sino el mensaje literalmente es acerca de que tú y yo lleguemos a la conclusión, tendemos a la hipocresía nosotros y que nos alejemos de eso. ¿Sí? Había un predicador que escuchando este argumento de yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, dijo unas palabras y quiero que lo recordemos, nada más para que nos demos cuenta que somos hipócritas nosotros. Este predicador era James Kennedy y él decía, a las iglesias están llenas de hipócritas. Él decía, es cierto y siempre hay espacio para uno más. ¿Sí? O también decía, y si encuentras alguna vez una iglesia perfecta, no te unas porque la vas a arruinar. Estaba diciendo él, nosotros tendemos a ser hipócritas. Sucede. La idea de cada uno de nosotros, sin embargo, es que primeramente aceptemos esa tendencia y luego nos cuidemos. Y entonces tenemos aquí la primera idea que nos muestra Jesucristo. Cuando comienza este pasaje, Jesucristo está diciendo, cuídense, cuídense ustedes. ¿Sí? Cuídate, Jaciel, de no estar actuando de forma hipócrita. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer punto del día. Todos debemos vigilarnos constantemente. Todos debemos de vigilar nuestra forma de vivir constantemente.
Entonces, lo que sucede aquí es que Jesucristo está diciéndoles de forma enfática, cuídense, no dejen de vigilar su camino. Y entonces utiliza un verbo que está colocado de forma presente y continua, de modo que tú tienes que vigilar el día de hoy que estás leyendo este pasaje, tu vida, y observar si esta vida que tú estás viviendo está viviéndose para Dios o para los hombres, para Dios o para ti, ¿sí? Y realizarlo lo mismo cada uno de los días de tu vida. Por eso les decía, igual y no parece muy relevante la hipocresía para nosotros el día de hoy, pero Jesucristo dice, esto es relevante para tu día independientemente de en qué parte de tu vida te encuentras. Siempre vigílate de no practicar tu justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. ¿Sí? Porque ese tipo de actuar, amigos, no sirve para Dios. Literalmente solamente sirve para los hombres. Entonces, el primer paso que tenemos que dar nosotros el día de hoy es el admitir el pecado que tenemos y estar vigilándonos nosotros constantemente. Ahorita vamos a ver qué vamos a tener que vigilar, pero para eso quiero pasarme una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Debería importarme a mí lo que la gente piensa de mí o no? ¿Sí? Y alguien va a responder quizás, no respondan ahorita por motivos de tiempo, pero alguien podría responder, no me tiene que importar en lo absoluto lo que piensa la gente, solamente me tiene que importar lo que piensa Dios. Y aunque eso es algo bueno, él decía este tipo de frases, también pueden ser llevadas a un extremo en el cual estamos saliéndonos del parámetro bíblico. Y quiero que veamos primeramente eso, entonces, ¿sí? Que sí me tiene que importar en cierta forma la forma en la que los demás me conciben. Ahora eso hasta un límite. Entonces, nada más quiero que tengan eso en mente. Pero para eso, quiero que nos vayamos primeramente a unos pasajes. Primero a Mateo capítulo 5, versículo 16. Esto es un capítulo antes de lo que estamos ahorita. Mateo capítulo 5, versículo 16. Y voy a anotar el resto de los pasajes mientras, para que los vean. Es Mateo capítulo 5, versículo 16. Primera de Pedro 2:12. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32 al 33. Primera de Timoteo 3, versículo 7. Romanos 12, versículo 17. Y hay más. Pero por ahorita nada más quiero que tengamos esto enfático ahorita. ¿Va? Y vamos a ver qué nos dicen estos pasajes. Primero en Mateo capítulo 5, versículo 16. Nótese la forma en la que contrasta con nuestro versículo. ¿Sí? En el versículo 16 dice, Mateo 5, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Ok? Nótese la forma en la que contrasta. Porque este pasaje sí está diciendo, las demás personas tienen que observar sus buenas acciones. Parte de la razón por la cual nuestras buenas acciones existen es para que otras personas las observen, pero observando esas buenas acciones que están sucediendo, como les había comentado hace rato, de forma sacrificial conmigo, algo que a mí no me hace, entre comillas, bien, ¿sí? Es para que ellos vean que se está haciendo en el poder de Dios. Y entonces ellos sean dirigidos a observar a Dios, no para observarme a mí, sino para observar a Dios entonces en las acciones buenas que yo estoy realizando. Y a través de esa observación de Dios en las acciones de Jaciel o de Iván o de Jazz, que ellos digan entonces, gloria a Dios. ¿Sí? Así es como contrasta con nuestro pasaje. Porque en este pasaje dice, cuídense, démoslo con el mismo mensaje, con las mismas palabras, cuídense de que las personas no vean sus buenas acciones. ¿Para qué? Para que los alaben a ustedes. Sería la forma en la que podíamos moverlo. ¿Sí? ¿Por qué? Tienen que alabar a Dios con sus buenas acciones, no a ustedes. ¿Sí? Chequemos el segundo pasaje. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2. Y doy un tiempo para que lleguen ahí.
Primera de Pedro 2, versículo 12. Y ahí nos dice el pasaje. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Eso es, compórtense bien delante de las personas que no son creyentes, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No voy a meterme ahorita en lo que significa esta última sección de en el día de la visitación, pero nada más quiero que consideren entonces la segunda parte donde dice, por razón de sus buenas obras, ellos las consideren. O sea, cuando seamos maltratados, cuando seamos, en este caso dice, calumniados, nosotros tenemos que obrar bien y las personas tienen que poder observar esas buenas obras, ¿sí? Con el fin de glorificar a Dios. Si doy una interpretación rápida, es, aun si no son creyentes, cuando llegue Dios, ellos van a tener que responder en gloria a Dios por las acciones que nosotros realizamos, ¿sí? Van a tener que decir, ellos actuaron bien y gloria a ti, aun si yo no quiero esas buenas acciones, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 10, y voy a copiarlo mejor para que sea más rápido. Lo dejo ahí. Dice, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33. Así como también yo, Pablo, procuro agradar a todos. Eso es bastante grande, amigos. Está diciendo Pablo, yo procuro agradar a todos. Pablo, ¿por qué? Y responde en la siguiente parte del versículo. Porque no estaba buscando Pablo su propio beneficio, sino el de los muchos para que sean salvos las personas. ¿Ok? Entonces nótese ahorita lo que he agregado. No solamente es para que glorifiquen a Dios las personas. Ahora se agrega un segundo motivo para obrar bien delante de otros. ¿Para qué? Para que ellos sean beneficiados y sean salvados. ¿Sí? Para que tú busques la gloria de Dios, entonces, primer pilar, para que después de eso tú busques la salvación de las personas. Y por eso tú no actúas como tropiezo delante de otros. La forma en la que nos podríamos decir nosotros esto, de forma práctica, es, tú cristiano, no tienes que buscar el desprecio de las personas. ¿Sí? No voluntariamente buscar su desprecio. Tienes que buscar la gloria de Dios y buscar la salvación de las personas. ¿Ok? Chequemos el siguiente versículo. Primera de Timoteo 3:7. Y nos da otra razón. Primera de Timoteo, en este capítulo, Primera de Timoteo 3, lo que vemos es cómo es que tiene que ser un anciano, una persona que va a ser pastor, una persona que va a ser cuidador del rebaño de Dios. Y aquí nos da un requisito para ellos. Dice el versículo 7. Esta persona debe de gozar también de una buena reputación. Debe de ser bien visto por las personas de afuera de la iglesia. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En otras palabras, un anciano debe de ser bien visto por las personas para que él no sea visto como hipócrita y no haga caer a Dios consigo. ¿Sí? Entonces él tiene que vigilarse de no ser visto como un hipócrita, sino actuar íntegramente con los de afuera y con los de adentro. ¿Sí? Para que no se vea que esa persona no es cristiana, si es que podemos decirlo de otra forma. ¿Sí? Tiene que ser cristiano en la iglesia y cristiano afuera de la iglesia. ¿Va? Y uno último, Romanos capítulo 12, versículo 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sí? Respeten lo bueno delante de todos. ¿Sí? Entonces, si notan, lo que están haciendo estos versículos
es que nos construyen una imagen de cómo es que tenemos que obrar delante de las personas. Tenemos que obrar nosotros delante de todos, glorificando a Dios. Entonces yo voy y como cristiano glorifico a Dios en lo privado y glorifico a Dios en lo público. Y gente, al observar cómo es que yo estoy dándole la gloria a Dios, aún en las dificultades, van y se acercan y entienden esto y ellos terminan dándole la gloria a Dios. Primer pilar, tengo que darle la gloria a Dios en todo. ¿Sí? Segundo pilar, tengo que estar yo buscando en este caso no solamente la gloria de Dios, sino la gloria de Dios al salvar a las personas. Y entonces yo no voy y quiero desagradar, sino yo quiero que estas personas se acerquen a Dios, ¿sí? Y que sean salvos. Tercer pilar, tengo que tener una buena reputación. ¿Por qué? Porque si no, no se ve cómo es que Dios ha afectado mi vida. Yo no soy en verdad cristiano, pero si soy cristiano, tengo integridad. Y esa integridad le da crédito a mi vida, ¿sí? Entonces, para glorificar a Dios, para conseguir la salvación de las personas, tengo que ser una persona íntegra, ¿sí? Y un cuarto pilar, yo tengo que estar buscando en este caso el bien, realizar el bien en general delante de todos, no solamente delante de unos, no solamente en lo privado, sino delante de todas las personas. ¿Ok? Entonces, esto es bien grande, amigos, porque cuando hace Dios, en este caso Pablo, esto último, parece que se estuviera contradiciendo. Cuando dice esta idea de yo busco agradar a todos, parece que se estuviera contradiciendo. Porque Pablo es quien famosamente dijo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo, ¿sí? Pero lo que está haciendo es que nos está dando como dos lugares distintos. Uno en el cual vale la pena agradar a los hombres y otro en el cual no vale la pena agradar a los hombres. Porque cuando se agrada a los hombres en este, se desagrada a Dios, ¿sí? Pero cuando se agrada a los hombres en este, se agrada a Dios. En este se busca la salvación de las personas, ¿sí? Sin estar pecando, sin estar mostrando quién no es Dios, ¿sí? Y en este, lo que se está buscando es distorsionar a Dios con el fin de agradar a los hombres. Esto nunca lo tenemos que hacer nosotros. Nunca distorsionar a Dios con el fin de agradar a los hombres. Pero sí, no somos enemigos del mundo en el sentido de buscar enemistad con todos. Sí, lo somos en el sentido de nunca nos vamos a aliar con el mundo cuando está yendo en contra de Dios. Sí. Ahora, ¿por qué hice todo eso? La razón por la cual es porque no quiero que caigamos en el extremismo de pensar nosotros que nunca tenemos que vigilar nosotros cómo nos ven las personas. ¿Sí? Eso es un extremo mayor al que debemos de llegar. ¿Sí? Lo que sí tenemos que llegar nosotros es saber que lo que lidia a Jesucristo en este momento es el centro de nuestras acciones. Voy a volver a leer el versículo de Mateo para que veamos esto. El centro de nuestras acciones no debe de ser agradar a los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir Mateo es que cuando tú y yo buscamos agradar a los hombres como el centro de nuestro actuar, es porque lo que queremos hacer es que otras personas nos exalten a nosotros. Que cuando les agrademos a ellos, porque somos graciosos, porque tenemos buenas historias, porque somos gente inteligente, porque somos gente, y puedes continuar con esa lista de forma inmensa, ¿eh? Alguien puede buscar el agrado de las personas por ser bruto. Eso es, y aún así está agradando a las personas, ¿sí? O por ser enojón, y aún así lo va a estar haciendo, ¿sí? Pero si tú buscas esto con el motivo de que te hagan a ti más grande, entonces estás actuando con idolatría. Estás buscando hacerte a ti mismo Dios. ¿Sí? Y el centro de nuestras acciones nunca tiene que ser ese.
Ahorita vamos a ver por qué. Pero chequen el versículo. Mateo 6, versículo 1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. Si yo me limito a esa parte, parecería que lo que está diciendo es, cuídense de no obrar bien delante de otros. Pero eso no es lo que dice. Tenemos que leer la siguiente parte. Voy a minimizar eso. Cuídense de no practicar justicia en frente de otros para ser vistos por ellos. Cuídense de no hacerlo con el fin de que las personas los observen a ustedes y ustedes se levanten arriba de ellos. ¿Sí? Es lo que está diciendo el versículo. No lo hagan para que hombres los vean y les agraden. ¿Sí? Y lo que hacían estos, en este caso los fariseos, lo que hacían los escribas, era que lo hacían con el motivo de recibir de otros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23 nos muestra una versión muy similar de este pasaje. Mateo 23, versículo 5 al versículo 7. Chequen, viene un poquito más claro, dice en el pasaje. Sino, haciendo referencia a los fariseos, sino que hacen todas sus obras, ellos, para ser vistos por los hombres. ¿Por qué? Porque les agradan filacterias y alargan los adornos de sus mantos y aman el lugar de honor, versículo 6, en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. En otras palabras, si tú haces lo que realizas para que gente te diga maestro, para que gente te respete, para que gente te dé preferencia delante de otros, para que gente te dé regalos y te dé comida, quizás, para que gente te valore, entonces se encuentran dentro de las acciones que no tenemos que realizar. ¿Sí? Entonces se encuentran dentro del el deseo que tenemos que aborrecer nosotros. ¿Sí? Esa es la idea. Y esto es extremadamente grande. Tomen en cuenta, y me coloco yo como ejemplo, tomen en cuenta, yo estoy aquí delante de ustedes enseñándoles. Y si yo lo estoy realizando dentro de mi corazón para que otras personas me llamen a mí maestro, entonces lo que me está diciendo este pasaje, y va a hacerse más claro en la siguiente mitad, es que no lo estoy haciendo para Dios y que no vale absolutamente nada delante de Dios. ¿Sí? Vamos a ver por qué. ¿Por qué? La segunda mitad dice lo siguiente. Y esta es la única razón que da en este versículo para por qué tenemos que evadir este tipo de actuar. ¿Sí? Dice el versículo, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Por qué? Segunda mitad, porque de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. En otras palabras, está motivando a las personas a que no actúen hipócritamente, porque lo que van a recibir de esa hipocresía es poco en comparación con lo que Dios da. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que van a recibir y qué es lo que Dios da? ¿Sí? Para ver qué es lo que van a recibir, podemos responder nosotros con una sola oración. Van a recibir exactamente lo que buscan. Si quieren atención, van a recibir atención. Si quieren ser respetados, van a recibir respeto. ¿Sí? Chequemos un ejemplo. Mateo capítulo 5, mismo pasaje, Mateo 6, versículo 2. Chequen el versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles. ¿Por qué lo hacen ellos? Dice el versículo, para ser alabados por los hombres. ¿Okay? Y dice, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Qué recibieron estas personas?
recibieron la alabanza de los hombres. ¿Sí? Y eso es lo que da el mundo. Buscaban la alabanza de las personas, recibieron esa alabanza. Y lo que quiere hacer Jesucristo es decirles, básicamente, esta alabanza de hombres vale absolutamente nada. Y todavía más en comparación con lo que Dios otorga. Y entonces, ¿qué es lo que Dios otorga? Y si nosotros moviéramos nada más con este versículo y con los siguientes, podríamos decir nosotros, lo que Dios otorga es una alabanza que sobrepasa la alabanza de los hombres. ¿Sí? Y tendría que defender eso de alguna forma. Entonces, nada más, para pensar en eso, podríamos irnos a Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. Y podríamos ver que esto no es mentira. ¿Sí? Es cierto que hay una alabanza de parte de Dios que ha de venir para cada uno de nosotros. Este es un tipo de alabanza, no porque seamos mayores a Dios, en lo absoluto, ¿sí? Es un tipo de alabanza porque Dios lo que realiza es que Él actúa en nosotros para que obremos bien. Y después, al observar Él los resultados de su obra, Él va y glorifica por lo que se ha realizado. ¿Sí? Él va y como que entonces dice, yo admito que yo obré en esta persona. Y nosotros decimos, gracias a Dios, porque tú obraste en mí. ¿Sí? Romanos 2:29 dice, el judío que lo es interiormente, en este caso haciendo referencia a gente que es creyente, que tiene un corazón que ha sido cambiado por Dios, dice, lo es por el Espíritu, me salté la parte de la circuncisión del corazón, por el Espíritu, no por la letra. Y la parte que me interesa, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? En otras palabras, creyentes, tú y yo recibimos un favor de parte de Dios cuando obramos bien por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y ese favor es más grande que el que podemos recibir absolutamente de cualquiera. Y entonces, aun si nosotros estamos actuando bien delante de las personas y ellos nos agradan, y entonces empiezan a entregarnos riquezas, relaciones, fuerza, todo lo que tú quieras, ¿sí? Estas cosas no se comparan en lo absoluto con que Dios dé su sello de aprobación delante de lo que obramos cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que buscar. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión para el día de hoy? Y les doy el segundo punto. Les dije, primer punto, todos debemos de vigilarnos constantemente de la hipocresía. Segundo punto, Dios es el único decisivo a quien debemos buscar agradar. Voy a copiarlo nada más para que lo tengan ahí. Tengan 2 segundos. Y tercer punto, Dios es el único de quien debemos buscar recompensa. ¿Ok? Entonces, el punto del día de hoy, amigos, nada más es observar que nuestros corazones tienden a la hipocresía por una razón específica. Y esa razón específica es que nosotros tendemos a valorar más las cosas que vemos el día de hoy con nuestros ojos, a las cosas que no podemos observar. ¿Sí? Otra forma de decir eso es, tendemos a valorar muchísimo más nosotros algo que es de hombres que lo que proviene de Dios. Y tenemos que vigilarnos grandemente por eso. ¿Sí? Porque el único decisivo a quien tenemos que tener nosotros como público es Dios. Y ese público de uno es el que tenemos que buscar agradar con cada una de nuestras acciones. Y ese único público, la razón por la cual es el único que vale la pena, es porque es el único que va a poder recompensar. ¿Sí? Y esta recompensa que en sí no nos pertenece, amigos,
porque lo estamos actuando nosotros. La bondad que obramos, la obramos por gracia. Aún así, admite Dios que recompensa. ¿Sí? No es algo contrario a la forma en la que tendríamos que obrar nosotros. Y creo que una buena frase que describe esto es una frase muy popular de parte de C.S. Lewis, que él dice, y voy a parafrasear porque está complicadísima la frase, entonces leyéndola creo que no se entiende, pero la voy a parafrasear. Él dice básicamente esto: nosotros somos como niños que no saben qué desear, porque un niño prefiere estar haciendo castillos con tierra el día de hoy que esperarse el día de mañana para estar en una playa y estar haciendo un castillo de arena hermoso. ¿Sí? Lo que dice básicamente C.S. Lewis es que actuamos como niños que no podemos razonar nosotros el hecho de que hay algo mejor de lo que podemos ver con nuestros ojos el día de hoy. Y tenemos que aprender nosotros a no conformarnos con las cosas que observamos, sino valorar más bien aquello que es más real de lo que mis ojos y tus ojos pueden observar. ¿Sí? Y en este caso es la aprobación de Dios. Va a haber un momento en el cual Dios va a estar revisando cada una de las obras y va a recompensar en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3. Iba a ver si recordaba los versículos más para allá, porque anotó los versículos. Pero bueno, en 1 Corintios 3, ya, por el versículo 14, más o menos, dice esa idea. Va a recompensar de acuerdo a lo que se realiza. Ahora, nosotros tenemos que vigilar que entonces estemos obrando de forma correcta el día de hoy. ¿Va? Termino entonces con una frase, en este caso, de lo que significa hipocresía, en este pasaje. ¿Sí? Hipocresía, en este pasaje, es el término hipócrites. Hipócrites. Es un término que es griego y es un término que hacía referencia en el mundo grecorromano del primer siglo. Hacía referencia a un actor dentro de una obra de teatro. ¿Sí? Estos actores lo que hacía era que se cubrían con una máscara y entonces estaban representando ellos a otra persona y entonces ellos eran hipócritas. ¿Sí? Entonces, la idea del actuar y el pretender en el teatro era la idea de hipocresía que tenían ellos. Pero lo que hacía en este caso Jesucristo y los de su época era que movían esta idea de un actor a lo que sería la vida real. Y entonces lo que está diciendo Jesucristo es, cuando tú y yo estamos nosotros actuando para ser vistos por los hombres, es como si fuéramos nosotros actores, porque nosotros estamos obrando como ellos. Esas personas son pagadas para representar algo diferente de su vida, para actuar ellos y fingir ser alguien más. Y si ustedes han observado a algún actor y han visto la forma en la que ellos se comportan después en una entrevista, se puede ver que dentro de la película, esta persona actúa de forma decidida, sabe qué decir, lo dice de forma perfecta. Y luego lo mueven a la entrevista y en la entrevista tiene dificultad para hablar. Como ya no tiene un guión, comienza a decir, sabes, ¿sí? En todo su diálogo, ¿sí? Y esa es una imagen perfecta de lo que somos nosotros. Cuando estamos obrando obras de piedad, es esto. Estamos nosotros actuando con un guión que ya decidimos tener, en el cual vamos a orar de forma perfecta, en el cual vamos a leer la Biblia con decisión y vamos a predicar delante de otros de una forma que se note nuestra espiritualidad. Pero hermanos, la segunda mitad de mi ilustración representa cómo nos vemos delante de Dios.
Y entonces cuando nos encontramos a solas con Dios, nuestras oraciones carecen de fuerza, nuestras oraciones carecen del Espíritu, porque Dios observa de forma verdadera cómo somos tú y yo. Y eso es algo horrible. Si Dios en verdad puede ver esa hipocresía, entonces tenemos que vigilar nosotros más bien que nuestra vida se dedique primeramente a Dios en todo. ¿Sí? Entonces vamos a terminar orando. Luz, ¿crees que puedas ayudarnos a terminar, porfa? ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas. Excelente. Vas. Te damos gracias en esta noche porque tú nos permites escuchar de tu palabra y queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos buscado más el agradar a los hombres, el agradar a nuestros papás, el agradar a nuestros líderes jóvenes, a nuestros pastores o a nuestros amigos y al último que buscamos agradar es a ti. Quita de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos hagan pensar que por tener recompensas de los hombres vamos a tener una vida completa y vamos a tener una vida plena y llena y que te pongas en nuestro corazón ese anhelo por querer buscar únicamente de ti. Que eso tampoco sea pretexto para estar en libertinaje y para solapar nuestro propio pecado, sino que sea algo que nos lleve todavía más a tu presencia. Que todas aquellas buenas obras que hagamos no seamos como aquellos hombres en la Biblia que las hacían delante de todos para recibir aplausos o para recibir elogios, sino que podemos hacerlas en lo íntimo sabiendo que con que tú las veas es más que suficiente, Señor. Y que aún así no estemos buscando constantemente una recompensa a fuerzas tuyas, sino que con el simple hecho de saber que te estamos glorificando, podamos estar satisfechos independientemente de si tú nos das una recompensa física o no por ello. Permítenos crecer en humildad y que así como Jesús mismo decía que el que quiera ser el primero, que sea el último de todos nosotros y que podamos ponernos a los pies de los demás para poder servirles y para poder honrarles y apreciarlos aún más que a nosotros mismos. Te damos nuestras cargas, te entregamos lo que somos, te pedimos que quites en nuestros corazones la vanidad, la soberbia, la hipocresía y que podamos ser cada día más como tu Hijo Jesucristo. Te pido que bendigas a cada uno de los que están escuchando este mensaje, a los que lo van a escuchar al rato en YouTube, y que todo esto sea para gloria tuya y para asemejarnos a tu Hijo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, Luz. Vale la pena, creo que nada más destacar esa parte del final. En la recompensa que hace referencia aquí, al menos contextualmente, en ningún punto se ve como que vaya a ser algo material. Nada más para que tengamos eso en mente. ¿Sí? Hay unos versículos después, dentro de Mateo capítulo 6, donde la versión Reina Valera dice, busquen a Dios en lo secreto y Él lo recompensará en lo público. ¿Sí? Esta parte, en lo público, no se encuentra dentro de los manuscritos más antiguos. ¿Sí? O sea, una forma correcta de leer ese pasaje tendría que ser, Dios ve a la persona orar en lo secreto y Él lo recompensa. Entonces no dice en lo absoluto cuál es la recompensa. ¿Sí? Entonces nada más quiero que tengamos eso en mente, porque amigos, la mayor recompensa que podemos tener nosotros, en este caso de Dios, es en general la salvación. ¿Sí? Y esa recompensa no viene por nuestro actuar en realidad, ¿no? Viene por el actuar de su Hijo. Entonces la recompensa que viene contextualmente es solamente esta idea de ser bien vistos por Dios. ¿Sí? En comparación con recibir una alabanza de hombres, recibir una alabanza de Dios. ¿Sí? Nada más para que tengamos en mente eso. Busquémoslo por el tan grande privilegio de ser bien vistos por Dios.